SOS para activar. Tarán. Iniciar SOS en 2, 1. Muy buenas tardes de Melon Bytes. Como andaba yo intrigado con esto de quién hay detrás cuando le das al botón SOS, pues le he dado al botón SOS. Bueno, he conseguido hablar con esta empresa, hemos tenido una larga charla por teléfono y me han explicado el funcionamiento, me han permitido hacer un test y han contestado a mis preguntas. Os lo cuento ahora mismo. A raíz de varias preguntas que hicisteis sobre el Motorola, el satélite Link, sobre quién hay detrás, es de fiar, me puse a investigar un poco y además coincidió con que me dejó un mensaje justo la empresa que está detrás, Focus Point. Y aproveché la oportunidad porque me ofrecieron tanto hablar por ellos por teléfono, poder entrevistarlos, hacerles varias preguntas y además también me interesaba mucho hacer un test del botón SOS. Creo que es muy interesante y me gustaría compartirlo con vosotros porque, bueno, esta empresa no solo trabaja para Motorola o Bullet, que es la que lleva estos dispositivos, sino que trabaja también para Spot. Todos los dispositivos Spot trabajan Globalstar y Globalstar también trabaja con Focus Point. El caso, como sabéis perfectamente, es que me gusta llevar lo mínimo de peso, pero sin embargo no escatimo en temas de por si acaso. Como estáis viendo, este tarp o el poncho o las dos cosas las suelo llevar casi siempre que voy de ruta. Llevo una pequeña colchoneta, como sabéis, o cojín, como le queráis llamar, lo mínimo para poder ponerme encima de ello y que me aísle del frío del suelo. Y suelo llevar una especie de mini saco de estos de emergencia reflectante, este es transpirable, de súbito, o uno de Tyvek. De esa manera, si por circunstancias, que me ocurriera algo, un accidente, que estoy indispuesto, que me he perdido, que me he equivocado de ruta, que se me ha echado la noche encima, puedo de alguna manera resistir esa noche. Todo esto está bien si tenemos cobertura, pero como si no tenemos cobertura, ya os he explicado en un vídeo por aquí el por qué yo he comprado este dispositivo, pues creo que es interesante conocer cómo lo podemos utilizar o qué es lo que ocurre si lo utilizamos. En este caso tuve la oportunidad de hablar con dos personas de Focus Point, porque Focus Point es una empresa que se dedica a varias cosas, pero una de ellas es la del rescate directamente. Esto, al ser un servicio de emergencias, es un servicio 24 horas y multilingüe. Significa que si te preocupa que sea en español, lo vas a tener. Si lo quieres en inglés, lo vas a tener. En el momento que nosotros le demos al botón SOS y lo confirmemos, van a recibir la alerta instantáneamente y van a saber quién eres, tu número de teléfono, tu correo electrónico y tu situación exacta. Eso nada más presionar el botón SOS. En ese momento en el móvil vas a recibir un cuestionario de 5 preguntas que te va a preguntar: confírmanos que eres tú o es otra persona, si vas solo o acompañado, si estás, porque atienden a todo tipo de personas. Esto te puede ser útil en una avioneta, te puede ser útil en mitad del mar o escalando una montaña. Si estás en tierra, lo pones, estoy andando en tierra, y qué es lo que te ha pasado. Y te da entre opciones que si estás indispuesto, heridas, un accidente, diferentes opciones. Eliges la que corresponde y ellos con esas 5 preguntas ya tienen algo más claro qué es lo que te ocurre. De ahí te van a pasar a preguntar. Yo en el test puse que tenía heridas y me preguntan qué tipo de heridas tengo. Esta información con tu ubicación exacta lo pasan directamente al organismo, o sea, al 112, rescate, Guardia Civil, dependiendo dónde estés. No solo eso, le trasladan un link con tu ubicación y otro link
con la posibilidad de hacerte preguntas. Por si el rescate es complejo o necesitan más información, van a poder acceder a preguntarte. Y el link, además, aunque estés con el SOS, si te estás moviendo, se va a ir actualizando. El dispositivo vas a poder cancelar el SOS en cualquier momento, pero lógicamente cuando das un SOS es que lo tienes bastante claro. Desde esta empresa me recomendaron que tampoco esperes a la gravedad absoluta. Cuando la cosa pinta mal, dale al SOS. No esperemos a las últimas circunstancias donde ya es una cuestión de vida o muerte, porque se puede complicar la cosa. Les pregunté qué tipo de rescates son los mayoritarios, si era más en zonas muy simples, si eran sitios realmente complejos o con actividades muy complejas, y la mayoría, sobre todo en Estados Unidos, son senderistas de largo recorrido que tienen accidentes, dificultades, pero muchos también porque se quedan sin comida, sin agua y llegan a estar exhaustos. Eso es uno de los rescates más habituales con los que se encuentran. Obviamente también los hay en esquí, en escalada, en parapente y en muchísimos otros deportes, pero casi lo más habitual es esto, ¿no? Me comentó la persona que hizo conmigo el test directamente que este dispositivo se había dado cuenta él de que es bastante rápido comparado con otros. Otros a lo mejor tardan 2-3 minutos muchas veces en emitir un mensaje, y este antes de 10 segundos está recibiendo y enviando. Dentro del mismo Spot o del servicio de Motorola de Bullitt, veréis que tenéis un servicio SOS estándar, que es el que os he comentado. Ofrecen en ambos casos, en los dispositivos Spot o de Motorola, un servicio específico de Search and Rescue que me parece que vale 30 o 35 dólares anuales. Es una cosa bastante económica, aunque inciden de que no se trata de un seguro, no es el seguro como el que tengo yo de Run Bike Project, que os he dicho que tendréis en la descripción, sino que es más un servicio de rescate sí o sí. Da igual que cueste rescataros o no, de trasladaros o no, es un servicio que está para eso, para hacerlo, y no se trata tanto de cubrir los gastos por si los hay, si no los cubre tu seguro, sino de que si te quieres asegurar de que las cosas funcionen, y ellos van a llevar todo el proceso hasta el final, hasta que tú estés en casa. Una de las cosas que me dejó un poco tocado fue que en esta conversación que tuve, que estuvimos hablando bastante tiempo, justo me comentó de que en ese momento tenía que atender un SOS que saltaba desde España y desde un dispositivo Spot. Y claro, no sé, es la cercanía, es el... Anda, pues qué casualidad, ¿no? Estamos hablando y hay alguien en España que está en alguna circunstancia de SOS. Te hace sentir como el peligro un poquito más cerca, como que existe en muchos sitios. No quería alargarme mucho, y que si tenéis alguna pregunta concreta, dejadla en los comentarios, que intentaré responderla o se la pasaré a esta empresa. Que nos vemos en el próximo vídeo.